Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuevamente? Vamos a revisar la segunda parte de infectología. Hay un tema bastante importante que se ve con cierta frecuencia en el ambiente hospitalario, que es la endocarditis infecciosa. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? Pues es una infección de una válvula cardíaca que puede ser nativa o puede ser protésica de la superficie endocárdica o de un dispositivo cardíaco implantable, ¿no? Por ejemplo, un cardiofibrilador implantable. Usualmente hay uno, la mayoría de veces, y muy raras veces, varios microorganismos que pueden infectar el endocardio, alguna válvula o alguna estructura relacionada como un anillo valvular, por ejemplo, y usualmente, casi siempre ocurre sobre una lesión previa. La lesión primaria de la endocarditis es una vegetación. Las vegetaciones usualmente son pequeñas formaciones libres de bacterias en donde hay plaquetas, fibrinas, células inflamatorias, pero que muy en el fondo de ellas pueden haber bacterias a donde con mucha dificultad llegan los antibióticos. Entonces, van a ver aquí, esto es una vegetación, miren, que es un crecimiento sobre el tejido endocárdico. Como les decía, compuesto de plaquetas, fibrina y células inflamatorias. Entonces, esa es la lesión típica. La mayoría de veces el germen más frecuente es Staphylococcus aureus. Vamos a ver luego la microbiología de esta infección. Pueden afectarse, como les dije, válvulas nativas, válvulas protésicas, partir de un defecto septal o donde una parte de la pared donde haya habido una lesión previa, por ejemplo. Hay algunas definiciones con respecto a las lesiones producto de una endocarditis que deben conocer. La vegetación, que como les decía, es una masa infectada que usualmente está adherida a una estructura endocárdica o a un material intracardíaco implantado. El absceso es una cavidad alrededor de la válvula, usualmente, donde hay necrosis y material purulento dentro. El pseudoneurisma es una cavidad que comunica a la luz cardiovascular y que eventualmente puede romperse. Puede haber perforación del tejido endocárdico, perforación de pared libre también. Puede haber una fístula, puede haber dehiscencia de una válvula protésica. Cuando eso sucede es indicación de cirugía de emergencia. ¿Qué tan frecuente es la endocarditis? Pues más o menos 3 a 10 casos por 100.000 pacientes año. La mortalidad es alta, 15 a 20%. La quinta parte de los pacientes mueren por endocarditis y al año llegan a fallecer el 40% por complicaciones cardíacas producto de las secuelas dejadas por la endocarditis. Miren, esto es una vegetación, una válvula aórtica. La vegetación, las bacterias están bien adentro de la vegetación, los antibióticos llegan con dificultad y por eso es que usamos usualmente una combinación de ellos y por periodos prolongados. El riesgo de tener una endocarditis infecciosa suele ser 50 veces mayor en aquellos pacientes que tienen una prótesis valvular. La tasa de hombre a mujer suele ser de 2 a 1, más frecuente en los varones, con una edad media de 58 años y pues el 50-75% de las endocarditis se presenta en pacientes con válvula nativa que tienen algún factor predisponente. Y vamos a ver en un rato los factores de riesgo. Una de los más importantes son las cardiopatías congénitas, sobre todo aquellas de alto flujo como el CIB, por ejemplo, la tetralogía Fallot. Aquí están agrupadas en cardiopatías congénitas acianóticas, como el CIB, el CIA, la coartación de la aorta, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. Cardiopatías congénitas cianóticas, tetralogía Fallot, la principal, ventrículo único, atresia pulmonar, transposición de grandes vasos, también puede provocar o ser el punto de partida para provocar una endocarditis infecciosa. En cuanto a la microbiología, pues el germen más frecuente, tal vez ya hayan revisado, es Staphylococcus aureus, le sigue Streptococcus viridans y el 10% de estos son enterococo. Hay un grupo de gérmenes que eventualmente no pueden detectarse en los hemocultivos a pesar de toda la clínica de una endocarditis. Los hemocultivos son persistentemente negativos
y es este grupo, el grupo ASEC, que lo vamos a ver en un rato. Son un grupo de gram negativos, la gran mayoría de ellos. Y otra causa importante es Streptococcus spp, o sea, de otras especies. Pero recuerden, los tres principales son Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans y Enterococo. Entonces, uno de los factores de riesgo más importantes para endocarditis infecciosa es la presencia de prolapso de válvula mitral. El prolapso de válvula mitral se relaciona con el 10 a 30% de las endocarditis de válvula nativa, y si además este paciente tiene un soplo, pues la incidencia aumenta hasta 52 por cada 100.000 personas año, siendo normalmente 4.6 por cada 100.000 personas año en pacientes con prolapso de válvula mitral, pero sin un soplo cardíaco, ¿no? Es decir, sin un compromiso valvular probablemente. Los pacientes o las personas farmacodependientes de drogas endovenosas tienen un alto riesgo de hacer endocarditis por Staphylococcus aureus. En el 50% de los pacientes, la afectación tricuspidia es la más frecuente, seguida por la mitral, la aórtica y por múltiples sitios. Este es endocarditis tricuspidia por estafilococo en un paciente con dependencia fármacos parenterales. Bueno, esta es la microbiología de los endocarditis que se asocia a abuso de drogas endovenosas. Cuando tenemos del lado derecho, siempre estafilococo sigue siendo el germen más frecuente, lo mismo que del lado izquierdo, y toma importancia la presencia de polimicrobiana, ¿no? De múltiples microorganismos, usualmente gram positivos, gram negativos también, hasta el 8 a 10% entre el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Streptococo sigue siendo una causa importante, lo mismo que el enterococo. La microbiología en realidad no cambia mucho, pero se le suman gérmenes gram negativos, polimicrobianas y hongos eventualmente, ¿no? En válvula protésica, la endocarditis suele aparecer entre 1.3 a 3% de los pacientes a los 12 meses post cirugía y 3 a 5% a los 5 años post cirugía, ¿no? La endocarditis infecciosa de válvula protésica es mucho más frecuente en los primeros 6 meses. Es temprana cuando los síntomas se inician en los primeros 60 días, eso es muy temprana en realidad. Le llamamos endocarditis de válvula protésica temprana aquella que sucede antes de los 12 meses, y tardía aquella que sucede después de los 12 meses. La microbiología es distinta y vamos a verla en un rato. Por acá está, aquí. Entonces, la microbiología de la endocarditis de válvula protésica, la tardía es como cualquier otra endocarditis, aquella que sucede por, más allá de los 12 meses. El germen más frecuente es Staphylococcus aureus, siempre. Pero antes de los 12 meses, el germen más frecuente es Staphylococcus epidermidis o coagulasa negativo, ¿no? 30% de los pacientes con endocarditis temprana están afectados por Staphylococcus coagulasa negativo. El grupo AC constituye una causa infrecuente en aquellos con endocarditis de válvula protésica tardía, ¿no? Más allá de los 12 meses, también los gram negativos, sobre todo al principio, en la fase temprana, y bueno, enterococo siempre está ahí, y streptococo sobre todo en la fase tardía, ¿no? Más allá de los 12 meses. Es decir, después de los 12 meses la microbiología es como si fuera una válvula nativa, pero antes de los 12 meses la microbiología es distinta, ¿no? Es Staphylococcus epidermidis principalmente, o coagulasa negativo, enterococo, gram negativos. ¿Cuál es la mortalidad implicada en una endocarditis? Pues no siempre se relaciona con el mal uso de antibióticos, sino principalmente con enfermedades previas que el paciente pueda tener, falla cardíaca, por ejemplo, la valvulopatía de fondo o el daño de órgano blanco. Muchos pacientes con endocarditis pueden hacer glomerulonefritis, falla renal, émbolos sépticos pulmonares, falla respiratoria aguda, severa, pueden hacer infartos esplénicos, pueden hacer infartos cerebrales o hemorragias intracraneales por rotura de aneurismas. Todo eso determina la sobrevida y el pronóstico del paciente en un escenario específico. Entonces, la sobrevida en pacientes con
Endocarditis por Streptococo viridans, grupo AC o enterococo es más o menos 85-90% y disminuye en pacientes con Estafilococo aureus hasta un 55 a 70%. La endocarditis de válvula protésica en los 60 días siguientes a la cirugía pues tiene una mortalidad de 40-50% y más allá disminuye hasta un 10 a 20%. Ese es Streptococo viridans, parte de la microbiota oral. El 30% constituye el 30% de las endocarditis de válvula nativa. Suele ser la microbiota orofaringea y viridans es muy susceptible a penicilina, fácilmente tratable. Algunos microorganismos de poca frecuencia pero importantes son enterococos fecalis y faecium. El problema con faecium que suele ser resistente a penicilinas, aminoglucósidos, eventualmente a vancomicina, ¿no? Fecalis es muy sensible, es sensible a todo prácticamente, así que es fácil de tratar, pero estos microorganismos, estas bacterias, a diferencia de las otras, de la mayoría de ellas, podrían dar endocarditis subagudas, ¿okay? Es decir, de largo aliento, no tan aparatosas como las endocarditis por Estafilococo aureus. El Streptococo pneumoniae tiene una alta mortalidad, 35% debido a que produce falla cardíaca severa. No es tanto resistencia, el Streptococo pneumoniae, al menos en nuestro medio, es sensible a cefalosporinas, por ejemplo, pero sí puede provocar daño valvular grave, terminando en falla cardíaca severa y mortalidad elevada. No es una causa poco frecuente de endocarditis de válvula nativa, 1 a 3%. Estafilococcus aureus es la causa más frecuente, la causa mayor de endocarditis en todo el mundo, pues sin embargo el 25 a 30% son meticilina resistentes, MRSA, y un 50% o más suelen ser de origen nosocomial, ¿no? Es muy aparatoso el cuadro, con fiebre, puede haber metástasis focal al pulmón, puede haber émbolos sépticos en vaso, puede haber émbolos sépticos cerebrales, daño valvular que genera soplos en 75-85% de los pacientes y una mortalidad que puede superar el 50% en el caso de valvulopatía izquierda o menor, 2 a 4% en caso de valvulopatía derecha. Los coagulas A negativos, recuerden, sobre todo endocarditis de válvula protésica temprana por Staphylococcus epidermidis, 8 a 10% de las endocarditis de válvula nativa. Y el grupo AC, que es un grupo importante, como les decía, Haemophilus parainfluenza, Aggregatibacter, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella. Todos estos microorganismos son parte de la microbiota del tracto respiratorio superior y la orofaringe. Pueden causar endocarditis. El problema es que son de crecimiento lento, usualmente en 5 días recién están creciendo, pero pueden tardar un mes. Suelen afectar válvulas lesionadas o anormales de base, producir enfermedad subaguda. Las vegetaciones suelen ser grandes y estas vegetaciones grandes tienen alto riesgo de embolizar. De hecho, van a ver más adelante que una vegetación muy grande puede requerir cirugía por el alto riesgo de eventos embólicos. Los microorganismos, como los hongos, son una causa también importante de indicación quirúrgica en endocarditis. Cándida, el hongo más frecuente, Histoplasma aspergillus, otros implicados. Puede haber fiebre, soplo, embolización y usualmente es subagudo también, ¿no? La clínica de endocarditis, pues usualmente desde que inicia la bacteriemia hasta la manifestación clínica pueden pasar hasta 2 semanas, ¿no? Le llamamos endocarditis aguda cuando dura menos de 2 semanas, más de 2 semanas subaguda y si es más de 3 meses usualmente crónica, ¿no? Cándida puede ser una causa de endocarditis crónica, de hecho con indicación quirúrgica la mayoría. Miren todas las lesiones que pueden ser causadas por los émbolos sépticos o fenómenos inmunes que producen endocarditis. Puede haber aquí infartos cerebrales y hemorragias si se rompe, si se forma un aneurisma micótico, por ejemplo. Los aneurismas micóticos son porque hay pequeños émbolos sépticos que se meten en la pared de los vasos, debilitan la capa muscular media y pues se forma un aneurisma
y finalmente eso podría romperse, puede haber un sangrado intracraneal, pueden haber aneurismas micóticos en arterias periféricas también, pueden haber eventos inmunes en retina y formar manchas de Rod como estas, pueden haber petequias renales, pueden haber infartos esplénicos aquí, y fenómenos autoinmunes en mano como los nódulos de Osler o vasculares como las lesiones de Janeway. Miren, esta es una paciente, mujer de 45 años, que había tenido fiebre 7 días antes del ingreso y artritis en rodilla derecha. En el transcurso, un par de días antes del ingreso, la señora hizo oliguria y síndrome de dificultad respiratoria. De hecho, se comprobó que tenía insuficiencia respiratoria severa. Fue ingresada y se le diagnosticó endocarditis, y en el curso de la enfermedad, de la hospitalización, empezó a presentar estas lesiones. Miren, hay nódulos de Osler, podemos observar hemorragias en astilla, miren acá en todas las uñas, hay hemorragias en astillas, petequias, pequeñas petequias acá en las manos. Aquí observamos algunos fenómenos vasculares como las lesiones de Janeway y nódulos de Osler también en la planta del pie. Aquí tenemos más nódulos de Osler en este paciente. Las manchas de Rod, esta no es de la paciente, pero esta paciente también tuvo manchas de Rod en la retina, identificadas en el fondo de ojo. Aquí tenemos infartos digitales y las hemorragias en astilla nuevamente, ¿no? Todas estas son el conjunto de manifestaciones clínicas de los pacientes con endocarditis. Recuerden, miren, esta paciente había tenido fiebre, escalofrío, sudoración, síntomas generales, anorexia, pérdida de peso, malestar, disnea. Tuvo tos debido al compromiso pulmonar, tenía metástasis sépticas pulmonares bilaterales. No tuvo stroke, náuseas ni vómitos, pero hizo falla renal aguda también. Tuvo fenómenos, manifestaciones periféricas. Tuvo nódulos de Osler, hemorragias en astillas, petequias, lesiones de Janeway y manchas de Rod o lesiones retinales de Rod, ¿no? Tenía un soplo esta paciente y se aisló Staphylococcus aureus finalmente hasta en 13 hemocultivos. Recibió tratamiento con oxacilina y gentamicina durante 3 semanas y pues fue de alta a la 3ª semana con bastante mejoría tanto de la parte renal como de la parte respiratoria y desaparición o resolución de las lesiones periféricas que se habían desarrollado durante su hospitalización. Hay que tener en cuenta que el riesgo de embolia aumenta con el tamaño de las vegetaciones y es por eso que aquellas vegetaciones de más de 10 milímetros suelen ser quirúrgicas. Los síntomas neurológicos usualmente son causados por émbolos, infartos embólicos, con mucha frecuencia por Staphylococcus aureus, y pues estos suelen ocurrir entre el 15 a 35% de los pacientes. Cuando se produce una hemorragia intracraneal en el contexto de un paciente con endocarditis, debemos pensar en que un aneurisma micótico se ha roto en alguna de las arterias cerebrales. La falla cardíaca secundaria a rotura de válvula es una manifestación grave de endocarditis o rotura de cuerda tendinosa y es indicación quirúrgica de emergencia. La falla renal por glomerulonefritis mediada por complejos inmunes también puede complicar el pronóstico del paciente y requerir diálisis de emergencia. A esto se le suma el hecho de que estos pacientes en las primeras semanas de tratamiento reciben un aminoglucósido, gentamicina usualmente, y eso podría empeorar las manifestaciones renales que desde ya son provocadas por endocarditis. Entonces, como verán, hay una serie de manifestaciones clínicas producto de la endocarditis, tanto locales por afectación valvular cardíaca y periféricas por diseminación de émbolos sépticos, por fenómenos inmunes, formación de inmunocomplejos que pueden lesionar el riñón usualmente, y fenómenos inmunes que provocan daño en tejidos periféricos. Así que el diagnóstico agrupa muchas manifestaciones clínicas y también hace diferencia entre las manifestaciones clínicas, el aislamiento de gérmenes en sangre, la presencia de
vegetaciones en la ecocardiografía y la histopatología, que en realidad es en el paciente post-mortem, ¿no? Miren, los criterios patológicos son criterios diagnósticos únicos, microorganismos sobre la histología o cultivo de una vegetación, es decir, para esto habría que haber hecho una cirugía cardíaca y drenar el absceso o tomar la muestra retirar la vegetación y observarla al microscopio y encontrar el microorganismo causante, ¿no? Evidencia de lesión, vegetación o absceso intracardíaco que muestra endocarditis activa en la histología. Son criterios patológicos, uno de ellos me hace el diagnóstico definitivamente. Los criterios mayores se refiere a la presencia de cultivos positivos o evidencia imagenológica, ecocardiográfica de endocarditis o una vegetación, ¿no? Miren, los cultivos positivos para endocarditis infecciosa, al menos 2 cultivos positivos separados, por lo menos 6 a 12 horas, donde se encuentran gérmenes típicos, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, gérmenes del grupo ASEC, que les mencioné hace un rato, son parte de la flora o de la microbiota respiratoria alta y orofaringia. Están hemófilos, Agregatibacter, Cardiobacterium, Iquenella, Quinguela, Enterococo de la comunidad, o cultivos para endoconsistentes con microorganismos que provocan endocarditis infecciosa de cultivos persistentemente positivos, ¿no? Que se hayan tomado con al menos 12 horas de separación, o un solo cultivo para Coxiella bornetti. Coxiella no es una causa de endocarditis frecuente en nuestro medio. No solemos pensar mucho en Coxiella. La otra parte, luego los cultivos, es evidencia de compromiso endocárdico en la ecocardiografía, ¿no? Definida por la presencia de una vegetación, absceso, o una dehiscencia parcial o total de una válvula protésica o regurgitación valvular nueva. Entonces tenemos el criterio microbiológico y el criterio imagenológico. Dentro de los criterios menores están todo lo que hemos visto en la clínica, en la semiología, que hay alguna condición cardíaca predisponente, una valvulopatía cianótica o acianótica en los niños, CIB es la de más alto riesgo, usuario de drogas endovenosas, fiebre, que es un síntoma general en realidad, que hayan fenómenos vasculares como émbolos arteriales, infartos pulmonares. Recuerden que la paciente que les mencioné tenía un infarto pulmonar séptico, había tenido lesiones de Janeway. Otros criterios son hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales y los fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, que también tuvo esta paciente, nódulos de Orler, manchas de Roth, factor reumatoide. Si queremos hacer un poco de ejercicio mental, esta paciente había tenido fiebre, había tenido infartos pulmonares sépticos, tiene 2 criterios, no tenía ninguna condición predisponente en realidad, tuvo lesiones de Janeway, ahí tiene 1, 2, 3 criterios menores, tuvo lesiones de Osler, 4 criterios menores, tuvo manchas de Roth en el fondo de ojo, 5 criterios menores, no tuvo factor reumatoideo. Pero acá tiene ya 5 criterios menores, y ustedes ven acá con 5 criterios menores yo hago el diagnóstico de endocarditis infecciosa independientemente de las imágenes o el cultivo. Lo que no se encontró en esta paciente fue evidencia ecocardiográfica de una vegetación. Se le hizo ecografía transesofágica, se le repitió 2 veces la ecografía se le hizo una vez ecocardiografía transtorácica, se le repitió 2 veces la ecografía transesofágica y no se pudo hallar una vegetación. Pero recuerden que la evidencia ecocardiográfica no es condición sine qua non para el diagnóstico, ¿no? Ya teníamos 5 criterios mayores y teníamos hasta 3 cultivos positivos para estafilococo, por tanto teníamos un criterio mayor y 5 menores, ¿no? Con eso el diagnóstico está hecho. Miren que el diagnóstico lo hacemos con la presencia de un criterio patológico, uno de estos, o 2 criterios mayores, o 1 mayor y 3 menores. Ella tenía 1 mayor y 5 menores. Con eso hicimos el diagnóstico de endocarditis infecciosa definitiva, ¿no? El diagnóstico de endocarditis posible es con la presencia de un mayor y un menor, o 3 menores. Eso es lo que hemos visto ya hace un momento. En el ecocardiograma
Por protocolo debe ser realizado en todos los pacientes en los que se tenga sospecha de endocarditis, tan pronto como sea posible, o en pacientes si tienen un ecocardiograma negativo se debería repetir al 7º o 10º día si la sospecha sigue alta y de hecho se empieza tratamiento empírico, ¿no? La ecografía transtorácica tiene una sensibilidad de 45-65% para válvula nativa y mucho menor para válvula protésica. La transesofágica, miren, la sensibilidad no es del 100%, ¿no? Es de alrededor de 90% tanto para válvula nativa como para válvula protésica. Pueden haber falsos negativos, muchos, porque no hay mucha sensibilidad. Así que probablemente esta paciente tuvo un falso negativo, 2 falsos negativos en realidad. Se reducen hasta 5% si la transesofágica se repitió la transesofágica de esa paciente, pero a pesar de eso salió negativo, luego ya no accedió a realizarse, pero hubo mejoría clínica con el tratamiento, ¿no? Los abscesos pueden ocurrir, pueden observarse en una ecocardiografía transesofágica y hay una sensibilidad de 95% para detectar abscesos o disfunción valvular, ¿no? Entonces, algunas consideraciones diagnósticas. En endocarditis, la bacteremia es continua, siempre está ahí, no es en pulsos como en otras condiciones. Así que cuando se toman los hemocultivos, usualmente no es necesario esperar que el paciente tenga fiebre, se toman de forma independiente de la presencia o ausencia de fiebre. Entonces, los pacientes que no han tenido administración de antibióticos y se les toma el hemocultivo suelen tener un resultado positivo en el 95-100% de los casos. Se toman idealmente 3 sets separados, mínimo 6 horas de hemocultivos, y si persiste la fiebre después de una semana de tratamiento deberían repetirse. El tratamiento tiene 3 pilares: usar antibióticos bactericidas combinados usualmente, parenterales, endovenosos de preferencia, para poder garantizar concentraciones séricas adecuadas que puedan llegar al sitio de infección, en este caso la vegetación, y el tratamiento es por periodos prolongados para poder asegurar la erradicación bacteriana. Entonces, el tratamiento empírico de una endocarditis infecciosa utiliza ampicilina, que nos cubre principalmente gram negativos, una fluoropenicilina como la cloxacilina o la oxacilina, que nos cubre principalmente Staphylococcus aureus, sensible a meticilina, y gentamicina, que es como sinérgico, es un sinérgico para, en este caso, los antibióticos anti-estafilococo. La gentamicina, si ustedes recuerdan, es un antibiótico que solo cubre gram negativos, como todos los aminoglucósidos. Sin embargo, cuando se combina con una penicilina tiene efecto sinérgico contra los gram positivos, así que es lo que usamos esa sinergia para poder tratar la endocarditis infecciosa. Y si sospechamos estafilococo resistente a meticilina, el MARSA, pues usamos vancomicina y genta, ¿no? La endocarditis de válvula protésica temprana, aquella que sucede antes de los 12 meses post-cirugía, usualmente tiene una microbiología diferente, como lo vimos hace un rato. Predominan gram negativos, predominan estafilococo coagulasa negativo, y es por eso que usamos vancomicina combinada con genta y rifampicina, ¿no? Rifampicina es el protocolo para la endocarditis de válvula protésica porque rifa tiene buena llegada en el film, en el biofilm que se forma sobre la válvula protésica, que no sucede en los pacientes con endocarditis de válvula nativa, ¿no? Este es el mismo cuadro, un poco más extenso, con un detalle más extenso. Recuerden, la recomendación 2A es esta: AMPI, OXA y GENTA para tratamiento empírico de endocarditis de válvula nativa, ¿no? ¿Cuáles son indicaciones quirúrgicas de endocarditis infecciosa? Como les mencioné hace un rato ya, una vegetación móvil de más de 10 milímetros es indicación quirúrgica por alto riesgo de émbolos. Si hay regurgitación con falla cardíaca, estenosis valvular aguda con regurgitación con falla cardíaca severa, si hay abscesos aórticos o en anillo, si hay endocarditis por hongos o causada por organismo altamente resistente, tiene indicación quirúrgica.
En el caso de válvula protésica, si hay endocarditis de válvula protésica con falla cardíaca o dehiscencia valvular, es indicación quirúrgica. Aquellos pacientes con endocarditis aórtica o mitral que tengan regurgitación severa, obstrucción, shock o edema agudo de pulmón también necesitan cirugía, pero de emergencia. Pacientes con fístula en cámara cardíaco-pericardio necesitan cirugía de emergencia. Regurgitación aguda severa con falla cardíaca necesitan cirugía de emergencia. Y aquella regurgitación severa sin falla puede ser de cirugía electiva. Estos son algunas recomendaciones para profilaxis ante procedimientos dentales, profilaxis para endocarditis. Recuerden que la mayor parte de los gérmenes que provocan endocarditis vienen de la microbiota oral. La profilaxis se indica cuando hay manipulación de la región gingival, periapical del diente o perforación de la mucosa oral. No está recomendada la profilaxis antibiótica solo para inyecciones de anestesia en tejidos no infectados, o para tratamiento de caries superficiales, o para eliminación de suturas, radiografías dentales, o dispositivos desmontables de prostodoncia, ni ortodoncia, ni correctores. Tampoco se recomienda para procedimientos de tracto respiratorio como broncoscopía, ni del tracto intestinal como colonoscopía, endoscopía, o urinario como cistoscopía, o vaginal o cesárea. No se recomienda profilaxis, solo se recomienda cuando hay manipulación gingival, periapical del diente o perforación de mucosa oral. ¿Sí? ¿Qué usamos? Clinda o penicilina, ¿no? Clindamicina 600 gramos oral o endovenoso, 30-60 minutos antes del procedimiento, o amoxicilina o ampicilina, si no es alérgico a ellas, 2 gramos oral endovenoso. Bueno, eso es con respecto a endocarditis. Vamos a tocar el siguiente tema, que es infecciones nosocomiales. Vamos a empezar por una infección bastante frecuente en el medio hospitalario, que es la neumonía intrahospitalaria. Bueno, con respecto a la neumonía intrahospitalaria, tenemos una clasificación de neumonía. Es bastante amplio el concepto de neumonía intrahospitalaria. Clásicamente era definida como aquella que aparece 72 horas después de la hospitalización, 72 horas, claro, luego de que el paciente ha sido hospitalizado, o hasta 7 días después que el paciente ha sido dado de alta. Sin embargo, esa no es la única condición que nos hace pensar en neumonía intrahospitalaria o neumonía en realidad causada por gérmenes intrahospitalarios o gérmenes multidrogoresistentes, sino que hay otras variantes de la neumonía intrahospitalaria que se tratan de la misma forma y que no tienen que ver mucho con estos tiempos establecidos previamente. Por ejemplo, la neumonía asociada a personal de salud, Healthcare Associated Pneumonia, es una neumonía que ocurre en pacientes con uno o más de los siguientes factores de riesgo para infección por bacterias MDR. Más adelante vamos a ver la definición objetiva de una bacteria MDR o de una bacteria XDR. Por ejemplo, cualquier paciente que haya estado hospitalizado 2 o más días en un centro de cuidado de agudos en los últimos 90 días antes de la infección. Imaginemos un paciente que pues tuvo una infección urinaria, estuvo en emergencia, de pronto estuvo 2 o 3 días en emergencia, mejoró clínicamente y como hubo mejoría clínica se decidió darle de alta para continuar tratamiento en la casa. Estuvo en un lugar de cuidados agudos, que es una emergencia, ¿no? Si luego de 60 días, por ejemplo, nos hace una neumonía, se considera que esa neumonía tiene alta probabilidad de ser causada por bacterias MDR, que es una neumonía asociada al cuidador de salud, que es una forma de neumonía intrahospitalaria. Entonces, por la exposición a un ambiente hospitalario por al menos 2 días en los últimos 90 días, ojo. Si el paciente tiene residencia en un centro de cuidado a largo plazo o en un asilo, por ejemplo, ¿no? Recuerden que un asilo es diferente que un centro de cuidado a largo plazo. Los asilos son lugares donde usualmente tenemos adultos mayores que no suelen requerir cuidados hospitalarios, sino que están ahí por alguna razón de pronto familiar,
En cambio, los centros de cuidado a largo plazo son, por ejemplo, aquellos como los que tiene el Seguro Social. San Isidro Labrador es uno de ellos. En San Isidro Labrador van pacientes crónicos de Seguro Social que requieren asistencia de enfermería, asistencia de un auxiliar de enfermería, de prototerapia física, y están siempre en contacto con un ambiente hospitalario. Usualmente podrían requerir una visita médica de pronto 1 o 2 veces por semana. Es un centro de cuidados a largo plazo, y lo otro es un asilo de ancianos. Sin embargo, en los asilos también hay de pronto personal de salud que eventualmente brinda servicios de salud o cuidado médico a alguno de ellos que podría requerirlo. Entonces, si un paciente en ese escenario nos hace una neumonía, debemos pensar en neumonía asociada a personal de salud, que es una forma de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Si el paciente ha recibido terapia antibiótica, quimioterapia o cuidado de heridas en los últimos 30 días antes de la infección actual, también. Debido a que la terapia antibiótica selecciona gérmenes resistentes, así que es un factor de riesgo para bacterias MDR. Acuérdense bien de esto, de la terapia antibiótica para gérmenes MDR, porque vamos a ver un caso clínico más adelante. Quimioterapia, puesto que la quimioterapia provoca inmunosupresión y la gran mayoría de veces, no siempre, se suele administrar en un ambiente hospitalario, ¿no? Y el cuidado de heridas, pues porque esto usualmente lo hace un personal de salud. Si hay hemodiálisis en un hospital o clínica, el hemodiálisis se hace en centros hospitalarios usualmente, ¿no? Donde hay una enfermera que tiene contacto con gérmenes intrahospitalarios, MDR, donde hay un nefrólogo, de pronto un intensivista o un internista también, que también están o tienen contacto hospitalario con gérmenes MDR. Sí que eso es un factor de riesgo. Todo paciente que está en hemodiálisis crónica regular, que hace una neumonía o una infección urinaria, por ejemplo, es una infección intrahospitalaria hasta no demostrar lo contrario. Terapia de difusión en casa o cuidado de herida en casa, curación de herida en casa, o algún miembro de la familia con una infección debido a bacterias MDR, también es un factor de riesgo. Y otra, pues la neumonía adquirida en la comunidad, que es la que ya conocemos cuando no hay ningún contacto con un medio hospitalario, ¿no? La neumonía asociada a ventilador es otra forma de neumonía adquirida en la comunidad, aquella que sucede 48 horas después de la intubación orotraqueal, y la neumonía adquirida en el hospital clásica, que ocurre 48 horas o más después de admisión y que no se incuba en el tiempo de ingreso del paciente al hospital. Estos son los factores de riesgo para neumonía nosocomial. Recuerden que la neumonía bacteriana, intrahospitalaria como tal, no se contagia, sino que depende de la presencia de muchos factores de riesgo. Recuerden que el personal de salud, que somos en este caso nosotros, tenemos meses y años enteros de contacto hospitalario, pero nosotros no desarrollamos neumonía intrahospitalaria. Y es porque no tenemos factores de riesgo, excepto que los tengamos, por ejemplo EPOC, es decir, una enfermedad pulmonar crónica, pacientes con insuficiencia renal que tienen grados variables de inmunosupresión o diabetes mal controlada, pacientes con alteración del nivel de conciencia, traumas craneoencefálicos, si están inmunosuprimidos con cáncer, quimioterapia, diabetes mal controlada también, pacientes con hospitalización prolongada, pacientes con antibiótico-terapia prolongada también, pacientes con nutrición enteral, con sondas nasogástricas, que estén en decúbito supino, se puede microaspirar. Recuerden que la fisiopatología de la neumonía son microaspiraciones de la microbiota orofaringea o del tracto respiratorio superior. Eso en un sujeto comprometido inmunológicamente, funcional o estructuralmente, termina provocando una neumonía. En un sujeto competente anatómica, funcional e inmunológicamente, pues normalmente existe el barrido ciliar, los macrófagos fagocitan a las bacterias que ingresan, la inmunoglobulina A está siempre neutralizando muchos antígenos, de pronto bacterias, y todo funciona ok, ¿no? En cambio, en este grupo de pacientes con estos factores de riesgo, pues todos esos sistemas de defensa están alterados y eso termina provocando neumonías
por gérmenes del hospital, puesto que estos pacientes son colonizados por gérmenes del hospital, que los tenemos nosotros, los tiene en sus manos los médicos, los internos, las enfermeras, los técnicos de enfermería, todo el personal hospitalario tiene en sus manos gérmenes intrahospitalarios, gérmenes hospitalarios resistentes, usualmente antibióticos comunes, ¿no? Entonces, esto es otro grupo de factores de riesgo para patógenos multiresistentes y tiene que ver tanto con contacto hospitalario como con uso de antibióticos de forma recurrente, ¿no? Tratamiento antibiótico en los últimos 90 días, factor de riesgo para gérmenes multiresistentes. Digamos que alguien toma un ciclo de 5 o 7 días de amoxicilina por un resfrío común, que es una indicación innecesaria muy frecuente. Esa amoxicilina en principio no le va a ayudar en nada con el resfrío común y sí va a provocar muerte de mucha microbiota fecal sensible a amoxicilina. Pero aquella microbiota fecal resistente a la amoxicilina sobrevive y ahora puede proliferar mucho más que la microbiota sensible que está siendo eliminada por la amoxicilina durante 7 días. Por lo tanto, ese sujeto durante algún tiempo va a ser portador de gérmenes multidrogo resistentes, gérmenes resistentes a antibióticos, y si en ese intervalo desarrolla una infección urinaria, por ejemplo, si es una mujer, con toda probabilidad va a tener una infección por una E. coli o una Klebsiella multidrogo resistente, ¿no? Resistente a antibióticos. Ese es el problema con el uso recurrente e innecesario de antibióticos. Ingreso de 5 días o más en los 90 días previos al hospital por una causa médica justificada. Si hay frecuencia elevada de resistencia antibiótica en la comunidad o en la unidad hospitalaria, o sea, estos factores de riesgo que ya lo hemos mencionado también en el cuadro anterior, ¿no? Algunos gérmenes tienen factores de riesgo específicos, como Pseudomonas, por ejemplo, estancia prolongada en UCI, corticoterapia, tratamiento antibiótico previo, enfermedad pulmonar estructural, EPOC-EPID, Estafilococo aureus, pacientes con trauma craneoencefálico, diabetes, insuficiencia renal, coma, Streptococcus pneumoniae, también uso de antibióticos en los últimos 3 meses, contacto con niños, Legionela, pacientes que usan corticoterapia crónica, neoplasias, anaerobios, también cuando hay cirugía abdominal reciente, aspiración, microaspiración que se presencia en realidad. Esto es lo que hemos visto, está traducido para que lo puedan tener más entendible, lo que ya hemos revisado hace un momento. Y este cuadro, de pronto un tanto complejo, pero lo vamos a poner de forma práctica para que entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de un germen MDR, un germen XDR, un germen PDR, que es pan-drogo resistente, ¿no? Resistente a todos los antibióticos. Ustedes saben que cada germen tiene un grupo de antibióticos que son activos contra este germen. Por ejemplo, Staphylococcus aureus. Estafilococo puede ser eliminado por una quinolona, puede ser eliminado por una penicilina, puede ser eliminado por doxiciclina, puede ser eliminado por cotrimoxazol, puede ser eliminado incluso si es sensible por un macrólido, puede ser eliminado por linezolid, por daptomicina. Vamos 7 grupos de antibióticos. Entonces, el germen se llama MDR si es resistente a al menos un antibiótico en 3 familias diferentes. Vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo aquí. Digamos que tenemos Pseudomonas aeruginosa. Todas estas categorías o familias de antibióticos son activas contra Pseudomonas. Los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, tobra, netilmicina, son activos contra Pseudomonas. Los carbapenems son activos contra Pseudomonas, no todos, pero por lo menos estos 3, imipenem, meropenem y hidropenem. Ahí sí tenemos cefalosporinas antipseudomonas, cefepime, ceftazidima. En el medio usamos muchos ceftazidima, cefepime. Tenemos quinolonas antipseudomonas, cipro, levo.
Tenemos combinaciones de penicilinas y inhibidores de beta-lactamasa antipseudomonas como pipetazo y picarcilina clavulánico. Tenemos monobactamos, que son activos contra pseudomona, fosfomicina, que es el único de la familia del ácido fosfónico, y la polimixina, en este caso la colistina, ¿no? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de antibióticos. Si una pseudomona es resistente a al menos un antibiótico en 3 categorías distintas de antibióticos, se llama MDR, como lo tienen acá. Entonces, el germen, el aislado, es no susceptible o resistente a al menos un agente en 3 o más categorías antimicrobianas listadas en la tabla 1. Y vayamos a pseudomonas, para todos es la misma definición. XDR es cuando el germen, el aislado, es resistente a al menos un agente en todos excepto 2 de las categorías antimicrobianas, 2 o menos de las categorías antimicrobianas. ¿Cómo es eso? Acá. XDR, miren. Pseudomonas tiene 8 grupos de antibióticos. Acá tenemos resistencia a un aminoglucósido. Tenemos resistencia a carbapenems. Tenemos resistencia a una cefalosporina antipseudomónica. Resistencia a una quinolona antipseudomónica. Resistencia a una combinación de inhibidor de beta-lactamasa y penicilina. Y resistencia al monobactam. O sea, es resistente a al menos uno en todas las categorías antibióticas, excepto 2 categorías: ácido fosfónico y polimixinas. O sea, hay resistencia a todos excepto 2 o menos, ¿no? Si fuera una, también sería XDR, pero si es a todas, es PANDR, o sea, pandrogo resistente, no PDR. Esa es la diferencia entre MDR y XDR, ¿no? La mayoría de gérmenes, bueno, casi todos los gérmenes XDR son cubiertos con colistina, en el caso de los gram negativos, ¿no? Son cubiertos con colistina usualmente, ¿no? Y los MDR sí tenemos un arsenal de antibióticos aún todavía considerable, porque podemos usar carbapenems o combinar cefalosporinas o combinar quinolonas con cefalosporinas o aminoglucósidos con cefalosporinas, etcétera, para pseudomonas, ¿no? Entonces, más o menos esa es la definición de un germen XDR, MDR o PANDR, ¿no? Más o menos similar a lo que los términos usados para tuberculosis XDR o MDR, ¿eh? Entonces, esto es una estadística del Hospital Rebagliati del 2013, y ven ustedes que los gérmenes más frecuentes que causan neumonías asociadas a ventilación mecánica: Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas maltófila, que pertenecen al grupo de gérmenes no fermentadores. Vamos a verlos en un rato, qué características tienen estos gérmenes. Otros, Cándida, Klebsiella, Staphylococcus aureus están ahí, ¿no? Principalmente gram negativos, asociadas a infecciones intrahospitalarias, ventilación mecánica usualmente, ¿no? Estos son los gram negativos no fermentadores, son 3: Pseudomonas, Acinetobacter y Stenotrophomonas. De estos le tenemos mucho miedo a Acinetobacter y Stenotrophomonas, porque Acinetobacter es por defecto de nacimiento MDR, y Stenotrophomonas suele ser XDR usualmente, ¿no? Stenotrophomonas es intrínsecamente resistente a los carbapenems, y Acinetobacter es resistente a múltiples antibióticos, y solo nos quedan carbapenems, quinolonas, ampicsulbactam, colistina. Suele ser MDR de arranque, digamos. De arranque es MDR. Pseudomonas sí tiene la pseudomona, digamos, iniciada, recién joven, suele ser sensible a múltiples antibióticos antipseudomónicos: piperacilina, ceftazidima, cefepime, los mismos carbapenems, aminoglucósidos, cipro, aztreonam. Pero recuerden que los aminoglucósidos no llegan muy bien a pulmón, usualmente usamos los otros para que lleguen a pulmón. Y cuando tenemos infecciones graves por pseudomonas, shock séptico, falla respiratoria grave, neutropenia severa, por ejemplo, combinamos antibióticos antipseudomónicos, usualmente un beta-lactámico con un aminoglucósido o con una quinolona antipseudomónica como cipro. Estos son los factores de riesgo para
gram positivos más frecuentes en neumonía nosocomial, que son 3, en realidad 2 y una variante de otro por resistencia. Streptococcus pneumoniae es uno, estafilococo sensible y estafilococo resistente, ¿no? MRSA. El Streptococcus pneumoniae tiene como factor de riesgo EPOC, tabaquismo, contacto con niños, ¿no? El estafilococo sensible, pacientes con traumatismos, neuroquirúrgicos, coma, pacientes jóvenes. Y el resistente, EPOC, uso corticoides, antibiótico-terapia previa, ventilación mecánica prolongada. ¿Qué medidas generales debemos tener para prevenir las neumonías nosocomiales intrahospitalarias? Desinfección de manos. Como les decía, todo el personal de salud transportamos en nuestras manos, incluso en los fomites, en el estetoscopio, en la chaqueta, en el mandil, gérmenes intrahospitalarios. Por eso deberíamos siempre lavarnos las manos antes, después de examinar al paciente, antes, después de tener contacto con secreciones del paciente, si estamos en el entorno del paciente, o si vamos a tener contacto con examinar al paciente, por ejemplo, o preparar medicamentos, administrar medicamentos, y si vamos a ir de un paciente a otro debemos lavarnos las manos o en todo caso usar un par de veces alcohol gel para poder cambiar de paciente si no estamos llevando los gérmenes de un lado a otro, ¿no? Monitorear, eliminar tempranamente dispositivos invasivos. A veces dejamos la sonda Foley días y nadie se da cuenta hasta después de 3 o 4 días que alguien pregunta ¿y por qué el paciente tiene la sonda?, ¿no? Entonces hay que ver si realmente requiere el paciente también ese tipo de dispositivos invasivos. Hay que aspirar secreciones subglóticas, de preferencia mantener al paciente semiacostado en posición de 30 a 45 grados para evitar las microaspiraciones. Hay que tener los tubos endotraqueales, en el caso de la UCI, idealmente recubiertos con plata. Podemos usar descontaminación oral con clorhexidina también, podría ayudar en algo. Podemos usar profilaxis farmacológica para úlceras de estrés o para trombosis venosa profunda también. Todas estas son medidas generales para evitar neumonías nosocomiales. El diagnóstico de la neumonía nosocomial es básicamente clínico. Podemos ayudarnos de este score que tiene una buena especificidad, que es el score CEPIS, que es el Clinical Pulmonary Infection Score. Consta de estos 6 ítems. La puntuación oscila entre 0 a 12, pero con más de 6 puntos yo puedo hacer el diagnóstico con mucha especificidad de una neumonía intrahospitalaria. Miren, la primera es infiltrados en radiografía de tórax. Si están ausentes, si es difuso o están localizados, se asigna un puntaje. Las secreciones traqueales, si están ausentes, si son no purulentas o son abundantes y purulentas. La temperatura, los leucocitos, el PAFI y la microbiología, el cultivo de secreción bronquial. Si completa más de 6 puntos, tenemos una especificidad de 100%, por tanto tenemos el diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Y la sensibilidad es 93, es considerable, pero podría tener falsos negativos, ¿no? El tratamiento antibiótico de una neumonía adquirida en el hospital, nosocomial, intrahospitalaria, como quieran llamarle, es empírico al inicio y va a depender de el momento de aparición, ¿no? Le llamamos neumonía de aparición tardía, aquella que sucede 5 o más días después que el paciente sea hospitalizado, y es porque después de este lapso ya el paciente está colonizado por gérmenes intrahospitalarios, en la mayoría de ellos MDR, ¿no? O si tiene de pronto ya factores de riesgo para MDR. Por ejemplo, un paciente en diálisis regular que ingresa, digamos, porque se fracturó el pie a traumatología, y al segundo día hace dificultad respiratoria, fiebre, insuficiencia respiratoria, tos, todos los síntomas de una neumonía. Le hacemos una placa y hay un infiltrado localizado. Ese paciente tiene 2 días en la hospitalización por una razón que no tiene nada que ver con una neumonía, sino una fractura de pie. Pero tiene factores de riesgo para gérmenes MDR, que es el hecho de que tenga o que esté en diálisis regular, ¿no? Está en contacto con un medio hospitalario siempre, de forma regular. Entonces, estaría en este grupo, en el grupo del lado derecho, en el que requeriría terapia antibiótica de amplio espectro para patógenos MDR, ¿no? Pero si es un paciente sano por lo demás, que ingresa por una fractura también, digamos,
y hace síntomas respiratorios al tercer o cuarto día, hablaríamos de una neumonía intrahospitalaria temprana que es provocada por gérmenes del común, ¿no? Como una neumonía adquirida en la comunidad. Y si desarrolla síntomas respiratorios 5 días después de su hospitalización, pues pensaremos en una neumonía intrahospitalaria tardía y en ese caso cubriríamos gérmenes MDR como Pseudomonas principalmente y más frecuentemente. ¿Okay? Entonces, hay diferencias, como les decía, entre la neumonía intrahospitalaria temprana y la neumonía intrahospitalaria tardía o neumonía adquirida asociada al ventilador tardía, ¿no? La primera, la temprana, es antes del 5.º día. La bacteriología es la misma que una adquirida en la comunidad. Streptococo, Haemophilus, de pronto estafilococo sensible, bacterias gram negativas sensibles. Streptococo a la cabeza como una neumonía adquirida en la comunidad. Y en la tardía sí está la verdadera, por decirlo de alguna forma, la verdadera neumonía intrahospitalaria, Pseudomonas, Cinetobacter, MRSA, gram negativos MDR como Stenotrophomonas, Klebsiella, por ejemplo, ¿no? El pronóstico de la primera obviamente es mejor que el pronóstico de la segunda, en mortalidad, en morbilidad. Y estos son los grupos de antibióticos que podemos usar en pacientes con neumonía adquirida en el hospital o asociada a ventilador de aparición temprana sin factores de riesgo, ¿no? Como si fuera una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Streptococo, Haemophilus, filo meticilina insensible. Tenemos Ceftriaxona, que cubre bien Streptococo, cubre bien Haemophilus y cubre bien Staphylo sensible también, ¿no? Levo, Moxi, Cipro, quinolonas respiratorias. Y si sospechamos de pronto en gram negativos tempranos, pues podemos usar Ampicillin o Artapenen para neumonía, ¿no? Eso nos dice la ITSA, no difiere mucho de lo que nos dice la Sociedad Española de Pulmonología, es lo mismo, Ceftriaxona, Levo. Y para el caso de la neumonía tardía, si usamos la microbiología, si cambia, gram negativos principalmente, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Acinetobacter, y aquí si usamos una cefalosporina antipseudomónica o un Garmapenén antipseudomónico o un inhibidor beta-lactamasa con un beta-lactámico, pipetazo usualmente, más uno de estos, ¿no? Quinolona antipseudomónica o aminoglucosio. La combinación usualmente la hacemos cuando sospechamos o cuando tenemos en realidad un cuadro clínico evidentemente grave. Cuando hay infección por Pseudomonas grave, usamos combinación. Usualmente los carbapenems no los combinamos. La piperacina tazobactam damos en monoterapia, ceftazidima también, y si ya hay gravedad del cuadro, pues combinamos con cipro usualmente, que es lo que tenemos más a la mano. Y amicacina no usamos mucho por el riesgo de falla renal, porque no llega muy bien a pulmón también. Agregamos linezolid o vancomicina, idealmente vancomicina, si sospechamos de estafilococo meticilin resistente. Esto es lo mismo, pero de la Sociedad Española, el protocolo es el mismo, no cambia. Y esas son las dosis e intervalos recomendados de los antibióticos más usados en nuestro medio: Ceftriaxona, levofloxacina, ceftazidima, cefepima, imipenem, meropenem, pipetazo, cipro, mica, banco, linezolid son los que más usamos en el medio intrahospitalario. ¿Cuánto debería durar el tratamiento antibiótico? ¿Cuántos días? La Sociedad Americana de Tórax y la ITSA recomiendan un curso corto, tan corto como 7 días, en función del patógeno y las comorbilidades y la respuesta clínica del paciente, ¿no? Un paciente con una neumonía intrahospitalaria sobre un pulmón con EPOC, con un pulmón con fibrosis pulmonar, por ejemplo, podría requerir 10 a 15 días de antibiótico terapia porque la evolución clínica es bastante lenta. Si se trata de Pseudomonas, para Pseudomonas o cualquier no fermentador, digamos Acinetobacter o Stenotrophomonas, el tratamiento es 2 a 3 semanas y el seguimiento se hace con parámetros clínicos y de laboratorio. Si es una neumonía intrahospitalaria bajo un pulmón sano, con buena respuesta clínica, 7 días suele ser suficiente. Lo mismo recomienda la Sociedad Infecciosa, la de Francia Infecciosas y Microbiología en Canadá. 7 a 8 días suele ser suficiente para la mayoría de los casos. Y periodos más prolongados, 14 días para Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Lo mismo para las guías. Los portugueses son un poquito más
temerosos, 10 a 15 días para no fermentadores o legionela, y 7-8 días para otros patógenos, ¿no? Van hasta 8 días. La guía británica es igual, menos de 8 días. En general va a depender de la función, pero usualmente una semana es el tratamiento de las neumonías intrahospitalarias incluso. Y un cuadro de pronto tan o más frecuente probablemente que la neumonía intrahospitalaria es la infección urinaria nosocomial, ¿no? Que de pronto podríamos considerarla en realidad como infección urinaria por gérmenes MDR, porque no siempre es nosocomial. Tenemos neumonías intrahospitalarias, infecciones urinarias por gérmenes MDR de la comunidad también, y eso en relación sobre todo al uso indiscriminado de antibiótico terapia, ¿no? De quinolona sobre todo, y también principalmente de penicilinas, ¿no? Aminopenicilinas. Vamos a ver en un momento por qué. Estos son los factores de riesgo para infección para ITU en pacientes con caracterización urinaria, si son mujeres, mayores de 50 años, diabéticos, falla renal. Ustedes verán muchos factores se parecen a los de neumonía intrahospitalaria: ingreso por enfermedad no quirúrgica, ingreso de urología o ortopedia, presencia de un catéter ureteral, si hay colonización ureteral por uropatógenos, colonización de bolsa recolectora, si hay desconexiones inadvertidas o erróneas de un sistema de drenaje cerrado de catéter, cuidados inadecuados de la sonda Foley o inserción con técnica poco estéril o no estéril. Estos son los gérmenes más frecuentes en infección urinaria nosocomial, tanto cistitis como pielonefritis. E. coli siempre es la causa más frecuente, tanto en infección de la comunidad como intrahospitalaria. No deja de ser la más frecuente. Le sigue, en el caso de la ITU complicada, igual, este germen, Pseudomonas, enterococo, y puede ser polimicrobiana, sobre todo en pacientes con uso permanente de sonda, uso de sonda permanente, ¿no? Entonces, E. coli sigue siendo el germen más frecuente, tanto en la ITU de la comunidad como en la ITU de nosocomial o ITU por gérmenes gram negativos MDR, ¿no? Y le siguen otros gram negativos como Pseudomonas aeruginosa, otros gérmenes como enterococo y también Klebsiella, ¿no? Factores de riesgo para infección nosocomial. En general, las infecciones urinarias nosocomiales son causadas por E. coli, igual que las de la comunidad. La diferencia es que la ITU nosocomial es provocada por una E. coli productora de beta-lactamasa de espectro extendido, que tiene un patrón de resistencia muy particular, que lo vamos a ver en un rato. Pero los factores de riesgo son estos, ¿no? En pacientes con infección comunitaria, adultos mayores, diabéticos, infecciones urinarias a repetición, portador de sonda urinaria, que pueda haber viajado a zonas de alta prevalencia, o uso reciente de aminopenicilinas, cefalosporinas o quinolonas. Estas aminopenicilinas, cefalosporinas, quinolonas, hacen dos cosas. Uno, seleccionan gérmenes resistentes, como les dije hace un rato, y dos, inducen la sobreexpresión de los genes que expresan esta enzima. Entonces nos hacen portadores de gérmenes MDR y eventualmente de infecciones por gérmenes MDR cuando desarrollemos alguna de estas, ¿no? Y en pacientes intrahospitalarios o nosocomiales, duración, estancias prolongadas, presencia de sonda urinaria, uso reciente de quinolonas y cefalosporinas, ¿no? Como verán, el uso de antibióticos previos es un factor de riesgo constante, tanto en ITU de la comunidad como en ITU nosocomial, y este es el problema. Cuando nosotros usamos un beta-lactámico, bloqueamos la síntesis de mureína. El bloqueo de la síntesis de mureína hace que se acumule este N-acetilglucosamina 1,6-anhidro N-acetilmurámico, que en resumen es el 1,6-AMP o 1,6-anhidromuropéptidos, que son estos, miren. Recuerden que la síntesis de mureína se da fuera de la membrana plasmática, y aquí actúan los beta-lactámicos, bloquean la síntesis de mureína y se acumulan estos 1,6 amino
anhidromuropéptidos, perdón. Atraviesan este canal, llegan al citoplasma y en el citoplasma se unen a un receptor, el receptor de anhidromuropéptidos. Este complejo, 1,6 anhidromuropéptidos y su receptor inducen la expresión de beta-lactamasa AMPC. Esta beta-lactamasa AMPC tiene un patrón de resistencia bastante similar a la beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? La diferencia es que esta beta-lactamasa AMPC se encuentra en el genoma de la bacteria y esta BLE usualmente, casi siempre, se encuentra en un plásmido que se puede transmitir de bacteria a bacteria por pili, y muchas bacterias son portadoras de BLE, pero en poblaciones pequeñas. Cuando nosotros damos aminopenicilinas, cefalosporinas, matamos a toda la microbiota de E. coli sensible y seleccionamos a las E. coli que constitutivamente tienen BLE, y además inducimos a aquellas que no tienen BLE, por ejemplo, a que produzcan beta-lactamasa AMC, cuyo patrón de resistencia es muy similar a la BLE. De hecho, a veces tenemos urocultivos que tienen un fenotipo compatible con ambas enzimas, tanto BLE como AMC, son unos monstruos, ¿no? Entonces, las ITUs intrahospitalarias constituyen el 15 a 25% de las bacteriemias nosocomiales, teniendo una mortalidad que puede llegar a 10 a 15% y es mucho más frecuente en pacientes con cirugía urológica. Son causas de brotes de ITU nosocomial y representan el 15% de las infecciones urinarias nosocomiales. El microorganismo más frecuente, como les dije, sigue siendo E. coli. Luego sigue Klebsiella, algunas otras enterobacterias, por ahí está enterococo también. Gram positivo es muy raro, hongos también muy poco frecuentes. Estas son las causas de ITU nosocomial. Esto en función al tiempo de cateterización. Si la cateterización del paciente es menos de 30 días, suele ser monomicrobiana, por la misma etiología narrada hace un rato. Y si el catéter es de larga duración, más de 30 días, suelen ser polimicrobianos. Usualmente ahí incluso hay presencia de cándida. El diagnóstico microbiológico es con muestras de orina tomadas de forma adecuada. Si el paciente tiene sonda, preferiblemente tras cambio de la sonda, y si no, se obtiene muestra del dispositivo de colección de muestra. Se pincha en ese dispositivo la sonda, no se toma la muestra de orina de la bolsa colectora ni del extremo de la sonda, sino de la goma, con una adecuada asepsia. Se pueden tomar hemocultivos también. Y el diagnóstico lo hacemos con el crecimiento de bacterias, recuento de colonias más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Eso indica infección urinaria siempre que hayan síntomas urinarios, tanto bajos o altos, ¿no? Un urocultivo positivo sin síntomas no es infección urinaria. Ojo, no existe infección urinaria asintomática. La infección urinaria asintomática es bacteriuria asintomática. Recuerden que cuando nosotros hablamos de infección, hablamos de un cuadro clínico, ¿no? Hablamos de manifestaciones clínicas. Por tanto, no hay infección asintomática, sino portador asintomático. Cuando hablamos de infección hay alguna manifestación, tanto clínica, un signo, un síntoma, o de laboratorio. Si nosotros tenemos un cultivo con más de 100, de 10 a la 5, sin síntomas, eso es colonización, o le llamamos bacteriuria asintomática, ¿no? Ese paciente tiene un alto riesgo de hacer infección urinaria en algún momento, sí, pero eliminar la colonización a la bacteriuria no ha demostrado tener mayor beneficio, excepto en pacientes gestantes, puesto que podría ser causa de aborto o parto prematuro, o en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urinarios como una cistoscopía, una ureteroscopía, colocación de un pigtail o litotripsia, ¿no? O una biopsia renal, por ejemplo. Cualquier procedimiento urológico en el contexto de un paciente con bacteriuria asintomática requiere de eliminar la bacteriuria. Entonces, solamente esos dos escenarios, procedimientos urológicos o gestación. En otras circunstancias la bacteriuria no se trata. Por tanto, para hacer el diagnóstico de ITU necesito urocultivo más síntomas. Urocultivo solo no me hace diagnóstico de ITU, solamente es bacteriuria.
de pronto puedo tener síntomas con urocultivo negativo. Eso suele suceder cuando usualmente se toma primero el antibiótico y luego se toma la muestra de orina, ¿no? Esta es la diferencia entre las beta-lactamasas AMC y las beta-lactamasas tipo BLE. Ambas hidrolizan aminopenicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, las AMC, y las BLE tanto de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las BLE hidrolizan también monobactámicos, las AMC no hidrolizan monobactámicos. Ahora, en el fenotipo, las AMC son resistentes a las combinaciones de aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasas. Es decir, son resistentes a amoxiclavulánico, ampisulbactam, AMC. Las BLE son, en el fenotipo, sensibles a amoxiclavulánico, ampisulbactam. Puesto que la BLE se transporta en un plásmido, la BLE se transporta en un plásmido, acá. Eso es un plásmido. Esta región expresa BLE. Pero estas otras regiones pueden expresar enzimas para hidrolizar cotrimoxazol, por ejemplo. Esta otra región puede expresar enzimas para hidrolizar quinolonas, por ejemplo. Esta otra para genta, no siempre amica, pero a veces sí. Entonces, aquellas E. coli productoras de BLE usualmente tienen resistencia cruzada a gentamicina, a quinolonas, a cotrimoxazol. Bien, y eso nos completa el fenotipo BLE en realidad, ¿no? A diferencia de AMC, esta es la bacteria, AMC se expresa en el genoma, por tanto, aquí está AMC y el resto del genoma es de todo el aparato enzimático metabólico de la bacteria, ¿no? No suele haber resistencia cruzada a genta, quinolonas, a cotrimoxazol. Entonces, si nosotros tenemos una bacteria, por ejemplo, en el que el fenotipo nos muestra resistencia a aminopenicilinas, ahí no hay diferencia. A cefalosporina de primera, segunda y tercera generación. Pocas veces hacen a cuarta en el antibiograma, cefepima, por ejemplo. Hacen primera, segunda, tercera, listo. Pero hasta ahí no sabemos si es BLE o AMC. Pero siempre ustedes van a ver que le hacen el disco para una de las combinaciones, amoxiclavulánico o ampisulbactam. Si es resistente, es AMC, ¿no? Si es sensible, es BLE. Pero, si además tiene resistencia cruzada a ciprolevo, por ejemplo, genta, entonces no solamente sería AMC, sino también podría ser BLE y sería productora de ambas enzimas, ¿no? Entonces, el tratamiento de una ITU complicada por MDR es empírico, hay que pensar, y cuando es un paciente grave, usualmente, si tenemos una ITU, por ejemplo, en un paciente que suele estar en contacto con el hospital, por ejemplo, en terapia de reemplazo renal, portador de sonda urinaria, un paciente que en la historia clínica identificamos que ha usado de forma recurrente amoxicilina, quinolonas, etc. Tiene itus a repetición y siempre usa quinolonas, por ejemplo, y ahora tiene fiebre, náuseas, vómitos, malestar. Pensamos en una pielonefritis por una E. coli BLE, probablemente, o AMC o cualquiera de las dos, ¿no? La cobertura inicial, si es un paciente grave, es un carbapenén, ¿no? Meropenén, y si es ambulatorio puede ser ertapenén, que es una vez al día. Una opción es amicacina, que vamos a ver en un rato. De todos los gérmenes BLE, el 80% de ellos son sensibles a amicacina. Y si no es BLE y es AMC, pues de hecho va a ser sensible a amicacina, ¿no? Los gérmenes que producen AMC solamente no tienen resistencia cruzada a amicacina. Si hay ITU en el contexto de un paciente portador de un catéter permanente, idealmente cambio de sonda, obtención de muestras para urocultivo, hemocultivo, y empezamos tratamiento empírico de amplio espectro, ¿no? Debemos tener consideraciones en pensar en gérmenes gram negativos y gram positivos a veces también.
riesgo de ITU por patógenos multiresistentes, sobre todo en aquellos pacientes con ITUs a repetición o portadores de sonda urinaria, el paciente que ha tenido tratamiento antibiótico previo, si estaba en UCI, o un paciente institucionalizado, ¿no? Un postrado crónico en un centro de cuidado a largo plazo. Entonces, el tratamiento empírico de estos pacientes, como les decía, es carbapenems idealmente. Amikacina es una buena opción si se trata de pacientes estables, digamos, que se les puede dar un chance de tratamiento. Piperacilina tazobactam también es una opción actualmente, antes no se usaba mucho, pero algunos estudios la avalan para gérmenes BLE. Astrionan sí en alérgicos, si es si es AMC, por ejemplo, si es BLE, Astrionan como monobactámico no funciona. Y fosfomicina, que es una alternativa en nuestro medio oral para ITUs por E. coli BLE o gérmenes BLE en general. No solamente es E. coli, puede ser Klebsiella BLE, puede ser Pseudomonas BLE o puede ser E. coli productora de AMC, Pseudomonas productora de AMC también. Y este es un caso clínico reciente, miren, una paciente mujer de 65 años, sin antecedentes de importancia, no era diabética, hipertensa tampoco está en terapia de reemplazo renal, no usa quimioterapia, no ha tenido cirugías previas, nunca ha tenido una infección, pero de pronto es psicóloga del hospital, de pronto 9 días antes de la consulta, cursa con disuria, polaquiuria, urgencia y tenesmo vesical. Para este momento ya no tenía fiebre, malestar, nada, solo síntomas urinarios bajos. Consulta con un médico del hospital y le diagnostica infección urinaria. Nunca había tenido infección urinaria. De hecho, cuando es la primera infección urinaria y es una cistitis, el urocultivo no está indicado por protocolo. Se puede hacer como no se puede hacer, el tratamiento es empírico. Así que con buen criterio se le inicia ciprofloxacino, 500 miligramos 2 veces al día, y la paciente lo toma por una semana. Sin embargo, al 5.º día de tratamiento, la paciente se le agrega fiebre de hasta 40 grados, malestar general, astenia, hiporexia, náuseas, no vómitos, y por eso vuelve a la consulta. Y nosotros la vemos cuando ella tenía una frecuencia cardíaca de 100, estaba con 38 de temperatura, un tanto taquipneica, con presión normal y tenía un PPL más o menos positivo, ¿no? El resto estaba sin alteraciones, pero ante el antecedente y la clínica era una paciente con una alta sospecha de pielonefritis aguda. ¿Y por qué? Por un gran negativo MDR, porque esta paciente, además de haber recibido cipro durante los últimos 7 días, ella refiere que 2 o 3 veces al año toma ciprofloxacino debido a infecciones respiratorias altas. Entonces tiene este factor de riesgo para ITU por gérmenes MDR, y la causa más frecuente de ITU es E. coli, y esta puede ser la que esté causando la infección de la paciente. Bueno, estos fueron sus exámenes el primer día. Miren, 33.000 leucocitos con 10% abastonados, y al 4.º día ya de tratamiento esto había mejorado, la PCR también había mejorado y clínicamente ella también había mejorado tremendamente, ¿no? Recibió de forma empírica, puesto que al inicio no teníamos el urocultivo, amikacina, pensando en un germen BLE o AMC, 1 gramo intramuscular que completó hasta 4 dosis hasta el día que se hizo los exámenes, y puesto que ya hubo mejoría clínica y ya obtuvimos el urocultivo, que era una E. coli con fenotipo BLE, pero era sensible a amikacina. Como les decía, pues el 80% de las BLE son sensibles a amikacina, y si fuera productora de AMC, pues no habría por qué tener resistencia cruzada a amikacina, ¿no? Y era sensible a meropenem y imipenem. Podríamos haber usado ertapenem, sí. Ertapenem es una alternativa, pero el tema es el costo. Una ampolla de ertapenem asciende casi a 300 soles por ampolla, una ampolla diaria. En la amikacina, pues la ampolla está la más barata, tal vez 20 soles, la más cara 50 soles, ¿no? Se le completó el tratamiento con fosfomicina, trometanol, 3 gramos vía oral cada 72 horas por 2 dosis más, y la paciente respondió bastante bien. Recuerden que la resistencia a fosfomicina de E. coli BLE es menos del 1%, parecida a la de los carbapenems. La limitante en nuestro medio es que
solo tenemos en forma oral y de pronto para situaciones agudas, pacientes críticos, no contamos con la presentación endovenosa y se prefieren en todo caso antibióticos bactericidas como amigacina o carbapenems, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les he traído para hoy. Aún falta una parte más de infectología que ya la trataremos en la siguiente videoclase. Gracias.